Chiquillos, dentro de los principales subprocesos involucrados en lo que es extracción de mineral en una mina o faena subterránea, entendiendo que el proceso de una faena subterránea o una faena a bajo abierto va a tener puntos en común, pero también va a tener elementos bastante distintos. El elemento principal, sin olvidar, siempre es la característica de las de trabajo. Eso, chiquillos, va a aportar también distintos riesgos y va también, quizás de una forma u otra, complejizarse estos riesgos. Ahora, principales labores eran perforación de roca, ¿ya? Y carguillo de transporte mineral a la planta. Recuerden que el carguillo es una actividad y el transporte de la práctica es otra actividad, ¿ya? El carguillo siempre hace referencia a la extracción de mineral tronado. Ahora, siempre cuando uno habla de transporte mineral hay que también tomar bastantes consideraciones. Y desde una perspectiva, la consideración principal va a ser siempre el tipo de equipo. O sea, uno conoce muy bien el transporte por carretera, que quizás se hace en la práctica con un camión tolva, que quizás una tolva es un poco más amplia. Sí, Hugo, lo que pasa es que estoy teniendo problemas con el computador, ¿ya? Y el computador me está arrojando una falla en el ventilador. Déjame poder solucionar eso de aquí a la tarde, ¿ya? Mientras tanto, vamos a tener que trabajar un poquito con ese ruido. De igual forma, voy a hablar un poco más fuerte, ya para poder tratar de compensar dicho ruido. El chico ahí les pido disculpas el caso, hay un problema técnico que no ya se escapa de mi. Bueno, en este momento, que el computador yo haciendo clases de las 9 de la mañana no me estaba presentando ninguna falla. Ahora, siempre la selección del transporte o el vehículo va a depender también de la cantidad también de mineral a transportar. Y eso siempre va a ser algo bastante decidor. O sea, desde una perspectiva, siempre se trabaja, por ejemplo, con un camión tolva de 16 cubos, 16 toneladas, y también hay unos con tolvas de mayor tamaño, mucho más amplias, ¿ya? O también puede ser una tolva con un acoplado, ¿ya? Que quizás a la tarde lo voy a mostrar un acoplado que tengo para tal caso. Ahora, siempre van a haber tres elementos básicos para la información para poder seleccionar de manera más adecuada el equipo. Y en este contexto, ¿qué va a ser? Las condiciones del entorno, las características de crecimiento y la geometría de la explotación y sus requerimientos específicos, para también poder tomarlo de una perspectiva. Ahora, siempre vamos a tener el transporte mineral se puede hacer de dos formas, unidades de izquierda y de flujo continuo. El flujo continuo, para el contexto de ustedes, siempre van a ser las cintas transportadoras, que el manejo de cintas transportadoras por lo general siempre se va a dar en situaciones, por ejemplo, de una planta de procesamiento, en lo cual vamos a tener un área donde llega el material, o sea, una zona de acopio, y de esto ya empieza una disminución, que en el fondo viene a ser un proceso de disminución de tamaño, y luego esto ya pasa a la distinta etapa del proceso, que vamos a empezar un poco más abajo. Ahora, el camión, en este caso sin camión fijo y con camión fijo. Con camino fijo, perdón, es el tren. Y en este caso nosotros tenemos un ejemplo que es lo que hace CAP, con el transporte de los colorados hacia lo que es Huasco. Y tenemos sin camino fijo, en este caso son camión bajo perfil y camión articulado. Estos dos de acá ya van a ser también los que se utilizan mucho en faena subterránea, básicamente por los tamaños, por las alturas y también por el tipo de rodado que utilizan y por las articulaciones o por las rótulas que tienen, ya que esta le puede permitir una mayor movilidad y un movimiento mucho más adecuado en función de las condiciones del terreno. ¿Ya? Y también tiene una característica, que en la tolva, en un aspecto, al ser más baja, es un poco más chata y más larga, y permite que una mayor cantidad de transporte de mineral, en este caso es lo que a nosotros nos interesa. Siempre vamos a encontrar un detalle en lo que respecta a lo que es la comunidad en el concepto. A los criterios técnicos. O sea, yo sé que un camión que tenga, por ejemplo, 16 cubos, esa es la carga máxima. Por lo tanto, nosotros sabemos que no es recomendable siempre trabajar con un equipo en su carga máxima. Razón, vamos a alterar ciertos parámetros de seguridad. ¿Ya? Y eso siempre uno lo toma desde esa perspectiva. O sea, no lo toma con el que, no, es que esto es así y tienes que hacerlo de esta forma. Hay siempre un criterio técnico, y ese criterio técnico es aquello, el de poder privilegiar, ¿ya? La seguridad. Y en ese caso, uno siempre recomienda trabajar no con la carga al máximo, sino que trabajarla con la carga un 80 o un 90%.
O sea, si en la práctica tengo un camión de 16 cubos, siempre se trabaja entre 80 y 90. O sea, puede ser perfectamente entre 13 y 15 el rango. Ya entendiendo las características que se puede dar, por ejemplo, o dificultar quizás la conducción en cuanto al frenado en pendiente descendente, para poder tener esa perspectiva. Ahora, condiciones del entorno como las que tenemos acá en la práctica, que van a ser clima, geografía, infraestructura, ya roca, estéril, hidrología, y también lo más importante que es la geometría de la explotación, entendiendo esta que quizás va a ser también los anchos de los caminos y ciertas labores asociadas a tal evento. En la práctica, también esto nos va a definir de una forma u otra quizás el tipo de combustible y el tipo de equipo. O sea, una de las condiciones del entorno, que es bien compleja para la funcionalidad de un equipo, siempre va a ser la famosa altitud. A mayor altura, empieza a haber pérdida de potencia en los equipos. Por lógica, también lo que dice la bibliografía, que cada 1000 metros de altura que yo voy subiendo, voy perdiendo potencia en el motor. Y esta potencia, siempre por bibliografía, te dice que bordea del 10 al 12 al 15%. O sea, un vehículo que tenga 3.000 centímetros cúbicos a 1000 metros de altura ya no van a ser 3.000. Va a ser un rango entre los 1800 y 2700. Hay una pérdida asociada a la altura. Ahora, eso que hace también que esa pérdida de potencia quizás va a ayudar a que el equipo tenga mayor dificultad de movimiento. Y también va a implicar quizás un tema de mayor gasto de combustible y también ciertas condiciones de uso. O sea, en los que hemos trabajado en alta cordillera, a veces nos pasa una situación que es que el frío es tan grande que los equipos solamente se van a detener a la hora de poder hacer cargo de combustible. Eso también va a implicar quizás que las mantenciones tengan que hacerse más seguidas y una serie de condicionantes, ya que en el fondo también vienen abajo a reducir de una forma u otra la vida útil del equipo. Ahora, el objetivo principal de lo que es carguillo de transporte es retirar el material tronado de la frente y transportarlo adecuadamente a su lugar de destino. Y eso es importante. Dependiendo de las características de la faena, siempre va a pasar como un evento, que en el fondo yo extraigo mineral, ese mineral extraído puede pasar lo siguiente: se lleva a un punto en la mina, y de ese punto en la mina luego se hace un retiro a superficie. Otro caso, se lleva directamente de la zona de la frente, ya se lleva a la parte externa, ahí quizás se puede hacer una preselección, y luego se lleva a planta de tratamiento o una planta o un estéril o un botadero, ya, para poder dejar el contenido o mineral que no tenga contenido mineral en una zona específica. Ahora, lo principal siempre va a ser preparación de la zona de trabajo y los posicionamientos de los equipos. Siempre uno va a encontrar los equipos típicos en estas labores, que básicamente bulldozer, cargador frontal, excavadora, camión tolva. Esos cuatro. Y también vamos a encontrar muchas veces una serie de equipos de apoyo. En estos casos, muchas veces los camiones de aljibe se consideran también como equipo de apoyo, netamente para poder mantener una humectación del camino, ¿ya? Y también muchas faenas subterráneas tienen una humectación a nivel de portal y unos metros entre el portal. ¿Para qué? Para la diferencia de temperatura, poder favorecer de una forma u otra el ingreso de aire, ¿ya? Para poder favorecer en el fondo una ventilación natural. Ahora, siempre se retira el material volado desde la frente de trabajo. Esto en específico hace referencia a la labor de carguillo, ¿ya? Ahora, traspaso el material al equipo de transporte dispuesto para el traslado, ya que por lo general esto va a depender del método de exploración y también las características, y también una cosa no menor, el ancho y el alto de la caja, ¿ya? Hay distintas guías metodológicas en cuanto a la explotación en faenas subterráneas, que recomiendan, por ejemplo, que para los equipos, la distancia del equipo a la caja tiene que ser a lo menos 50 centímetros por lado, ¿ya? Y eso va a depender también de las características del cuerpo mineralizado y cómo se esté trabajando la mina. Ahora, nunca olvidar que antes de poder trabajar una faena subterránea, siempre debe estar el plan de explotación, el cual conlleva el método y los distintos requerimientos que pueda definirnos, en este caso, Senda Geomín, por ejemplo. Ahora, transporte de material a su lugar de destino, que en este caso puede ser planta, acopio o botaderos, descarga de material y retorno del equipo de transporte al punto de carguillo C que se requiere su retorno. Muchas veces
desde el punto de extracción a un lugar, la distancia es muy grande. Y muchas veces pasa el caso de que no se puede hacer, por ejemplo, un traslado vuelta el mismo día. Es muy complejo para realizarlo. Y por lo tanto, ahí cómo se articula el transporte en sí va a ser un tema de tener una flota de camiones mayor, en los cuales vamos a poder tener un transporte de mineral más óptimo, más fluido, pero no considerando quizás un retorno en el mismo día. Y ahí eso también puede generar ciertos temas a la hora de poder ver ciertos costos económicos. Bueno, eso depende en realidad de cada empresa. Ahora, el procesamiento mineral. Chiquillos, a la tarde vamos a hacer una dinámica básicamente de lo que es transporte. Y eso me interesa que lo digamos bien, pero bien claro. Ahora, el procesamiento mineral siempre va a tener un objetivo primario, que es poder extraer un beneficio del mineral. O sea, yo no saco nada contenido en una roca, por ejemplo, con cobre, con plata o con algún metal, y tenerla ahí. No es el objetivo solamente apreciarla, sino que el objetivo también viene dado, ¿por qué? Por obtener un beneficio. Ahora, el mineral se somete a varios procesos que tienen por finalidad aumentar su concentración, en este caso el contenido metálico. O sea, cuando uno, por ejemplo, habla de ley, una ley de un 2%, que se refiere a eso, que por cada tonelada de material, el 2% va a ser un metal. Y eso tiene que pasar todo un mineral o toda la roca, con continuo mineral, por toda una serie de procesos, para así poder obtener lo que yo estoy buscando. Hay faenas en las cuales procesan cantidades bastante importantes de material de manera diaria. ¿Ya? Y eso va a también depender de quizás cómo está proyectado o cómo se está proyectando esa faena. Nunca hay que tomar todas las faenas como si fueran lo mismo. Todas van a tener sus diferencias. Ahora, para hacer posible su venta o prepararlo para el proceso de fundición y refinación. Nunca olvidar que Enami siempre va a establecer poderes de compra, ¿ya? Y el poder de compra también viene asociado muchas veces quizás a un pago por ejemplo, también vender ciertos concentrados de cobre. Hay plantas o pequeñas concentradoras que hacen tal labor. Existe una gran diversidad de procesamientos metalúrgicos dependiendo de las características del mineral. Y los principales métodos son, ya en esta sección empieza a trabajar la metalurgia. No hay que olvidar que en gran parte de las labores, por ejemplo, como prospección, todo lo que es estudio geológico, participa mucho en la geología. Lo que es la extracción, participa mucho en lo que es la minería en sí, o lo que es, en este caso, técnico en mina y lo ingeniero en mina. Lo que es el procesamiento, trabaja mucho en lo que es la metalurgia. Y a todo lo que ve las condiciones de seguridad del proceso completo, el experto en planeación de red. Bueno, los dos principales métodos para poder obtener cierta calidad o cantidad de mineral en sí, vamos a tener los sulfuros y los óxidos. ¿Ya? En este caso, los sulfuros van a ser por flotación y los óxidos van a ser por lixiviación. Bueno, acá uno siempre va a tener asociado a esto una planta concentradora. En cambio, con el proceso de lixiviación, por lo general vamos a tener las famosas pilas, que viene a ser una cancha lo más lisa posible, lo más horizontal posible, ¿ya? En algunos casos, algunas secciones con una cesta pendiente, ¿para qué? Para poder producir todo el ácido que va recogiendo un mineral, se ha recolectado desde el paso del proceso. Ahora, ambos generan residuos. La lixiviación siempre va a generar los ritios y todo lo que es los procesos de flotación en sí, o los procesos de concentración de mineral, van a producir los famosos relaves. Ambos no se consideran principalmente de alguna manera inicial como un residuo peligroso. Eso no lo defino yo, lo establece el reglamento para el manejo de residuos peligrosos, el famoso decreto 148, el cual define que la autoridad competente debe solicitar un examen ¿ya? Específico para determinar si este elemento presenta ciertas características de peligrosidad, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, lo que es la flotación, ya hay que entenderlo desde la perspectiva de que parte con una conminución. O sea, tenemos una roca, y esa roca va a llegar con un tamaño y empieza también a verse reducido su tamaño. O sea, de una roca grande empieza con una roca más pequeña, mucho más pequeña, hasta un punto en el cual llega a ser prácticamente un polvo, un talco. Y esto se entiende porque entre más fino sea la granulometría de la roca, cuando ya está molida, va a ser mucho más sencillo. ¿Para qué cosa? Para poder extraer de manera más fácil y sencilla
el mineral. Que en el fondo va a estar más expuesto y los distintos reactivos van a poder funcionar de mejor forma. Ahora, siempre vamos a partir con lo que es el chancado y lo que es la molienda, ¿ya? Bueno, acá hay varios métodos. Por ejemplo, acá tenemos un molino SAC. En el fondo entra la roca con contenido mineral, ya en un tamaño mucho más pequeño, y esto empieza a girar. Y en la parte interna uno va a encontrar pequeñas bolas de acero. Y con el giro y con la misma roca en sí, y con esto ayuda a disminuir mucho más el tamaño. ¿Ya para qué? Para que el mineral pueda quedar expuesto y pueda ser extraído de mejor forma. Porque en la práctica, esto es lo que después se empieza a extraer. Bueno, acá no, el proceso en sí no lo muestra mucho, pero hay una especie como de aspas, y estas aspas empiezan a arrastrar o sacar toda la espuma que tenga el contenido mineral. Y eso después se empieza a recoger, y pasa a unas canchas de secado, ¿ya? Bueno, los concentrados tienen que tener unas cantidades máximas de humedad. Ya, eso también hay que tomarlo como una consideración. Ahora, pasa primero por una combinación, que la combinación tiende a disminuir el tamaño, ¿ya? Y pasamos por procesos de chancado y molienda. Y luego tenemos la selección de la granulometría, que en este caso es un hidrociclón, que en el fondo empieza un equipo a girar, y empieza a sacar el material que tenga distintos tamaños, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando uno ve una planta de árido, que la planta de árido se va colocando el material en correas y llega a un punto que es un cono separado. Y este cono empieza a girar y empieza a retirar el material por sus distintos tamaños, granulométricos. Aquí en este caso puede ser un ripio, una arena, entre otros elementos. Lo que es también el proceso de concentración y flotación. En este punto, ya lo que no tiene contenido mineral pasa a lo que es el famoso relave, ¿ya? Y relave, de una forma u otra, va generando distintos pasivos ambientales, ¿ya? Hay muchas ciudades en Chile en las cuales los relaves están muy cerca de los puntos urbanos. O sea, un muy buen mal ejemplo es lo que pasa, por ejemplo, en Andacollo, ¿ya? Otro ejemplo también es la ciudad de Copiapó, que siempre en la periferia de Copiapó, básicamente por la entrada norte y también por algunas secciones de la entrada sur, donde está el mall, también hay ubicados ciertos relaves. Entonces eso también va generando ciertos pasivos ambientales, que con condiciones como viento, por ejemplo, empieza a arrastrar este material y empieza a llegar a las casas y puede también producir ciertas enfermedades en la población, para poder también ver esa perspectiva. Ahora, en la práctica vamos a la concentración, ya que va a obtener este elemento, y luego lo que no tenga un contenido pasa como un relave. Y luego va una especie de separación sólido-líquido. Y esto es como un espesador, que en el fondo viene a ser como esta especie de aspa, ¿ya? Y luego un filtro. ¿Para qué? Para poder trabajar dos aspectos principales. Obtener en un aspecto la mayor cantidad de mineral, y lo otro, poder disminuir la humedad, ya que si el concentrado pasa con cierto valor de humedad, ya no va a tener un precio adecuado. Y eso también no debe cumplir con los requisitos que te está estableciendo tu poder de compra. Y vamos a tener los concentrados, que si tú te das cuenta, va a tener un producto intermedio del 30% de cobre. Entonces aquí uno empieza a sacar números y dice, pero acá hay algo raro, porque si yo voy a una fundición, en la fundición obtengo cobre con un 99,7% de pureza. Y en la refinería voy a obtener un 99,9% de pureza. O sea, voy a tener un cobre prácticamente puro. Y uno empieza a pensar eso y uno dice, ok, este producto intermedio que tiene un 30%, al entrar a fundición, lo que se hace es que se eleva a un 90%. O sea, todo el proceso va orientado a poder eliminar todos los elementos que no correspondan. Y de ahí que vamos a tener también nosotros un subproducto de lo que es la fundición, que son las famosas escorias. Ya, las escorias por lo general, cuando las ve, son de un tono negro, a veces un negro mate o un negro muy brillante, ¿ya? Y eso también viene asociado a los distintos elementos que van a partir o entrar a una fundición. Es el famoso concepto de carga fundente. O sea, cuando se funde el concentrado junto con una porción de escoria,
una porción de cal y otros elementos más. Eso completo pasa a ser el concepto de carga fundente y es lo que va a entrar a todo el proceso de fundición. Ahora, los relaves, volviendo un poco a esto, van a también tener ciertas características. El mismo reglamento de seguridad minera, el decreto 132, también me define, por ejemplo, los tipos de relave y me va a dar ciertas características que estos debiesen tener para poder realizar una gestión adecuada de aquellos. Ahora, tenemos todo lo que corresponde a un depósito mineral, si lo vemos de otra perspectiva, el proceso de chancado, en este caso el proceso de flotación. Tenemos lo que es depósito de material, chancado, y en el fondo es tomar la roca, dividir el tamaño, molienda, ya un tamaño lleno de roca, sino de polvo, un talco, luego agregar los distintos elementos para la flotación, que en este caso van a ser los reactivos de flotación, y luego, cuando ya tengamos esto, un depósito en cancha. ¿Ya? Esto es un proceso más simplificado, y esto es lo que se realiza más quizás en una planta más pequeña, ya una planta que quizás no tenga un tamaño y tenga, por ejemplo, un volumen como otro tipo de planta, ya una planta de una gran minería, para poder también tomarlo en cuenta. Muchas veces en el mismo depósito en cancha se va colocando toda la pulpa que se va obteniendo y por procesos, por ejemplo, por la misma luz del sol, o quizás también se le van aplicando algunos procesos externos de aplicación de calor, se va bajando este porcentaje de humedad, que también va a depender directamente de las características que nosotros podamos tener. Ahora, cuando uno ve la molienda, en este caso, cuando tenemos todos los sistemas de chancado, ¿ya? Vamos a tener en este caso una molienda en seco. Y luego, cuando tenemos el chancado primario, secundario y terciario, que la diferencia entre ellos, el proceso en el fondo tiende a ser lo mismo, disminuir tamaños, ¿ya? Pero los productos que van entrando a cada uno de estos van a hacer también las diferencias. O sea, en el chancado primario es prácticamente el material que viene directo de mina, ¿ya? Ahora, eso a los mineros, ¿en qué les interesa muchas veces? Es que a veces les van a pedir que el tamaño de roca que sea extraído tenga y cumpla ciertas características, ¿ya? Eso también puede verse de ciertos aspectos en cómo se define quizás el diagrama de disparo, ya para poder sacar una cantidad de mineral, y lo otro es si este mineral es extraído a lo que fuera de mina, y acá también se produce quizás un proceso mecanizado, en el fondo de disminución de tamaño, ya para que cuando esto entre a un chancado, o en un proceso de molienda seca, no atoche el buzón. ¿Ya? Los buzones chiquillos por lo general van a tener una característica que son así, son como una especie de cono, o sea, en el sentido de un cono, pero con los bordes cuadrados, que acaba de tener una rejilla. Y lo que siempre por lo general se hace es que tenga un tamaño tal el material para que pueda pasar por la rejilla. Si no, se produce un atochamiento y en el fondo el proceso se paraliza. Lo ideal siempre es que estos procesos sean lo más continuo posible. ¿Para qué? Para que no tengamos una paralización del proceso. O sea, tener una planta en la cual está funcionando pero no va ingresando material va generando también problemas en su misma operación. Ahora, tenemos todo lo que es la molienda seca, ¿ya? Y empieza a pasar esto. Empieza a entrar un molino de barras, un molino de bolas y luego un ciclo. Y acá vamos a tener en el fondo un proceso que va de vuelta, ¿ya? Hasta que va cumpliendo con cierta característica del material que va a ingresar a lo que es la zona de concentración. Ahora, si no cumple con las características, básicamente por gravedad se devuelve y nuevamente entra molino de bolas. Ahora, ¿qué es lo importante de entender de esta situación como la que tenemos acá? Es que acá tenemos el uso de agua, ¿ya? Y eso hace muchas veces la diferencia entre estos dos procesos. Ahora, seco, sin agua, con agua. Pero también lo que es muy prácticamente muy similar es la presencia del agente ruido. Acá el ruido es bastante, ¿ya? Y muchas veces eso les va a generar quizás algún problema en poder definir alguna medida de control. Luego de esta sección de la parte húmeda pasa una parte de concentrado, ya que acá tenemos la famosa celda de flotación, donde acá se empieza a colocar una serie de reactivos, para luego pasar a lo que es los espesadores, que este en el fondo es una aspa gigante. Y esta empieza a girar, a girar, a girar, y a todo el material que tenga, cierto, ya que tenga mineral en sí, sube, y esa espuma es la que se empieza a alojar en toda esta sección de acá completa,
Y acá vamos a tener como una especie de rebalse. Rebalse por una pendiente y eso llega a un punto y luego pasa a a un área de secado, en el cual vamos a tener, por ejemplo, unos filtros, los cuales van a absorber agua, y también tenemos un secado ya más mecanizado. En este aspecto es para lograr qué cosa, la mayor disminución de agua posible, para que el concentrado pueda cumplir con las distintas características que nos exigen a nosotros, ya para poder tomarlo en cuenta. Chicos, hasta este punto de la clase, ¿tienen alguna duda o consulta? Por mi parte, no. ¿No? Por la mía tampoco, profe. Ya, muchas gracias. Ahora, en estos chiquillos hay que entenderlo como un proceso continuo, ya continuo. Y lo que hacen muchas faenas, evitan no tener mineral. Tienen que tener mineral para que esto no pare. Y muchas veces les va a tocar ver un caso en el que una faena va a extraer el mineral y empiezan a mandar mineral en las cantidades que van necesitando la planta. Y van teniendo un stock de mineral para que, por un caso o por un evento que quizás la extracción de mineral no sea lo suficiente, se puede ir compensando con lo que está afuera o estoqueado, como dicen los dígitos, para mandar a planta. Y también en plantas, cuando se dan cuenta o sus procesos no son tan óptimos y no pueden procesar todo el material que les llega, también van teniendo depósitos intermedios. ¿Ya? Pero con qué objetivo? De tener siempre material para ir pasándolo al proceso completo. Ahora, hay un punto acá que quizás no está tan explicado, ¿ya? Y de hecho, chiquillos, déjenme buscar una cosa cortita para poder mostrarles una cosa puntual. No lo hablé. Cuando nosotros estamos trabajando con correas transportadoras, las correas transportadoras siempre van a implicar un riesgo súper alto, que es un riesgo de atrapamiento, o sea que yo puedo tener alguna prenda en mi cuerpo suelta, como esto, y esto puede enganchar y puede llevar a la persona y también producir su muerte, ¿ya? Ahora, eso es una historia. Lo otro, que también siempre tienen que tener como unas protecciones, que tengo la correa y unas rejitas laterales de una altura mínima de 15 centímetros. ¿Con qué objetivo? Con que el material no caiga, sea contenido. ¿Para qué? Para que una persona que esté circulando cerca de ella no sea golpeado por un material. Ahora, lo que importa de esto, lo que está acá, esta cosita, que es la famosa piola de seguridad, o los famosos pulcor. Bueno, los dígitos son los pulcor o pulcor, dependiendo de cómo ustedes lo quieran pronunciar, en la pronunciación más adecuada o correcta. Ahora, ¿cuál es la función de esto? Es que tú un pulcor lo tiras hacia abajo, son de fácil acceso, siempre están identificados, tú lo tiras y automáticamente el proceso de la correa transportadora se detiene completamente. Y eso es que nos ayuda a nosotros a poder en el fondo poder hacer un rescate, ¿ya? Estos chiquillos es siempre de manera obligatoria, los pulcos. O sea, tú trabajas en planta y lo que aquí siempre te van a fiscalizar es que estos estén operativos, los famosos pulcos se encuentran operativos, y que tú tengas también las pruebas de funcionamiento. En el fondo tú puedes tomar la cuerda, la gires, o sea, la gires hacia abajo y diga, ok, planta C de tubo, ¿ya? Son motivos, son dispositivos de seguridad que tienen que estar operativos el 100% del tiempo ante un riesgo de atrapamiento de una persona. Para nunca tomarlo, o sea, para tomarlo siempre en cuenta, no tomarlo en cuenta, se deben tomar siempre. Así nos evitamos algún accidente. Ahora, depósito de mineral, de material en este caso, perdón, el material rico en cobre proveniente de la mina es depositado por un camión tolva al depósito, el cual se encuentra unos 5 metros bajo el nivel de la zona de descarga. El material es llevado por medios mecánicos a la zona de chancado. Y en este caso, medios mecánicos como cuáles, básicamente, cargadores frontales. ¿Ya? Y en algunas empresas, si tienen áreas de carrito definidas, no trabajan con excavadoras. Ahora, ¿por qué es importante esto también? Porque las plantas concentradoras, en muchos casos, las más antiguas, las más de pequeña y mediana minería, siempre se ubican como una geografía, o sea, tienen siempre la zona de carguío, ya, de buzones en una parte más alta y empieza a bajar.
para también que la misma gravedad ayude a la bajada del material, ¿ya? Y también a veces, muchas veces por condiciones geográficas, se da dicha situación. Chancado, proceso mediante el cual se disminuye el tamaño de las rocas mineralizadas, triturándolas en chancadores y molinos. El material extraído pasa por tres tipos de chancadores: primario, secundario y terciario, hasta llegar a un tamaño menor de media pulgada. O sea, cuando yo ya tengo el elemento dentro de, finalizando el proceso estancado, al tener un tamaño de media pulgada, recuerden que una pulgada es 2,54 centímetros. O sea, el material que va llegando al proceso de molienda es prácticamente un poquito más de 1,2 centímetros, 1,2 centímetros en realidad. Ahora, lo ideal de eso es que de una roca gigante llegamos a algo más o menos que de este tamaño. Y eso facilita el proceso después de molienda. La molienda en sí, proceso mediante el cual se reduce también el material rico en cobre a menos de 0,2 milímetros, de manera que sea adecuada para la etapa de flotación. El material rico en cobre, que viene de la etapa de chancado, se agrega agua y algunos reactivos, y se lleva a los molinos de barra y bolas. Los molinos que giran y las barras de bolas se mueven el material, y el material de esta etapa pasa a la etapa de flotación vía cañerías, ¿ya? Bueno, hay empresas que son un poco más artesanales y que todo el proceso de molino, ¿ya?, una vez se paraliza y se va extrayendo el material con carretilla hasta otro punto. O sea, va también dependiendo, muchas faenas van comprando también equipos que se van dando de baja en algunas empresas, o van trabajando con maquinaria que ya tenga una edad importante. Eso también hay que muchas veces comprenderlo de esa perspectiva. Ahora, de una pulgada, de un centímetro, pasamos que vamos a tener esto de salida, 0,2 milímetros. O sea, es algo bastante pequeño. O sea, eso es lo importante, de que este proceso de una roca pasamos a distintos tamaños hasta un tamaño en el cual el mineral va a quedar altamente expuesto, ¿ya? Ahora, con el tema de los reactivos, en la antigüedad los reactivos que se utilizaban en este tipo de trabajos eran reactivos bastante tóxicos, ¿ya? Y a partir de la década de los 80 hasta ahora, estos mismos productos ya no son tan dañinos para el medio ambiente. De hecho, cuando uno va entrando a Copiapó, uno puede ver, por ejemplo, ciertos relaves antiguos que están, de la época de los 60, los 70, los 80. Y usted incluso puede visualizar de que muchos de estos relaves tienen ya vegetación. Tienen pasto, tienen árboles o ciertas plantas de bajo tamaño. Y tienen que en el fondo el relave con el tiempo se empieza a adecuar sus características y permite vegetación. O sea que ya no está siendo tan tóxico, ¿ya? Ahora, los relaves actuales tienen características muy distintas a los relaves de años anteriores o décadas anteriores. Eso también hay que tomarlo de esa perspectiva. Flotación, proceso que permite concentrar el cobre de la pulpa del material que se viene de la etapa molienda en la celda de flotación. Se hace burbujear oxígeno desde el fondo hacia arriba, de manera que las partículas de cobre presentes en la pulpa se adhieren a las burbujas de aire y suben con ellas, y así se acumulan en una espuma, y la espuma rebasa hacia las canaletas que bordean las celdas y que lo llevan al proceso de decantación, ¿ya? Y esto es lo que es famoso por rebalse, ¿ya? Hay empresas que este proceso también lo va ayudando con ciertas aspas, ¿ya? Pero por lo general es netamente con oxígeno en la parte inferior, sube, empieza a subir todo el aire, ya empieza a ayudar a que el metal pueda subir, y se ha captado en la espuma. Ahora, eso es bien importante entenderlo, porque si no tuviese ese proceso de inyección de aire hacia arriba, el metal quedaría abajo, porque el metal siempre va a tender a tener un peso mayor. A ver también esa perspectiva. Y depositado en cancha, ya el concentrado proveniente de la etapa anterior y como producto final de la planta es depositado en canchas para que disminuya la humedad y sea ensacado o sea dispuesto en camiones, para que transforme luego en etapas posteriores en cobre. O sea, pase, por ejemplo, a una etapa de fundición. Ahora, era muy normal en muchas, de hecho sigue siendo muy normal, en que este concentrado pasa a canchas y el sol haga su trabajo, ¿sí? Para verlo también de esa perspectiva. Ahora, lo que es la lixiviación en sí ya es un proceso un poco ya más diferente, ¿ya?
Y en este caso vamos a tener una constitución directamente que va a ser un chancado, ¿ya? O sea, vamos a empezar a trabajar la roca para que pase un tamaño tal que la misma roca tenga un tamaño más pequeño. Y luego empieza todo el proceso de lixiviación, que en el fondo, estas canchas que uno puede visualizar acá, ya son las que también pasan muchas veces a ser regadas con una solución de cobre, o sea, perdón, una solución de ácido, perdón. Y para que sea captado en cierto punto y empieza a pasar esto, ¿ya? La famosa purificación, que en este caso todo ese líquido que se obtiene se le empieza a agregar una serie de solventes para que para poder en el fondo sacar la mayor cantidad de cobre. Ahora, tenemos un proceso de electroobtención. Y la electroobtención va a tener siempre un producto, que es un famoso cátodo de cobre, ¿ya? Que es lo que uno puede ver por esta sección. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el producto resultante es esto. 99,9% de cobre, es un cobre prácticamente puro. Por lo tanto, una de las diferencias de la lixiviación versus lo que es la concentración de mineral, ¿ya? Entre estos dos, es básicamente que acá nosotros tenemos un producto intermedio. Y en la lixiviación vamos a tener quizás un proceso más, de donde tengamos un porcentaje de cobre más mayor, ¿ya? Ahora, no todas, por ejemplo, las faenas pueden tener estos procesos, ¿ya? Un proceso de electroextensión, o sea, no todas, ¿ya? Y por lo general muchas faenas llegan hasta este punto, ¿ya? Y estos productos que van teniendo los llevan a otro lugar para hacer la electroextensión, ¿ya? Y luego poder obtener los cátodos, ¿ya? O sea, esto es un proceso que lo ideal es que sea así, pero no todos tienen esta misma característica, poder hacer estos procesos en sus plantas. Ahora tenemos los ripios, que ya el ripio en el fondo es la roca ya lavada, en el cual ya no tiene cantidad de mineral. ¿Ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva, que a veces es un tema importante desde el punto de vista ambiental. Ahora, cuando uno pasa por estos lugares en vehículo o caminando, créanme que es bastante pesado. Ya se tiende mucho a congestionar toda esta zona de acá, empieza esta zona de los ojos empieza a doler un poco, molestar. Es como un poco picante, para ver también esa perspectiva. Ahora, lo que es la fundición, ¿ya? Acá en la tercera región tenemos fundiciones, sí, tenemos dos fundiciones en específico. Tenemos la fundición de Potrerillos, ¿ya? Una fundición que está prácticamente sobre 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos lo que también corresponde a fundición Paipote, ¿ya? Que ambas son fundiciones. Y después tenemos una refinería que está en Ventanas, ¿ya? O sea, Paipote va a sacar un cobre 99,7 y después se lleva, ¿cómo se llama? O en este caso un 99,2 y luego se pasa a refinería para llevar a un 99,9 para poder tomarlo de esa perspectiva. Ahora, lo importante a veces entender también los procesos es que de una forma son procesos que trabajan en paralelo o trabajan en serie. No quizá en el mismo lugar físico, pero quizá en distintos lugares. Lo que va a implicar también tomar en cuenta que vamos a tener distintos riesgos. Vamos a tener riesgos asociados a las labores de perforación, labores de tronadura, labores de carguío, labores de transporte, labores de, en este caso, en plantas de explotación o en plantas de lixiviación, y después lo que es la electroextensión o lo que es la fundición. O sea, vamos a tener riesgos distintos, ¿ya? Y netamente asociados a las distintas características del proceso, para tomarlo en consideración, chiquillos. O sea, se los digo, o sea, los riesgos asociados, los riesgos en fundición son muy diferentes, muy distintos a los riesgos que uno puede tomar, por ejemplo, en una faena subterránea. O sea, así que tomarlo bien en cuenta. La fundición en sí consiste en la separación de los metales contenidos en los concentrados por un proceso pirometalúrgico, con altas temperaturas que funden concentrado transformando de sólido a líquido. Y esto es bien interesante, porque cuando uno empieza a ver el mineral fundido, ya empieza a ver el cobre, uno se da cuenta que el cobre empieza como a subir un poquito. Ya bueno, acá viene también todo un tema de los famosos convertidores, que en el fondo es muy parecido a un molino, ya, pero con la diferencia que la parte interna tiene todos los ladrillos refractarios y empiezan a entrar a distintos convertidores. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el proceso de giro
empieza también a producir la separación de ciertos elementos. O sea, una cosa es el mineral ya de cobre, que no lo puedes extraer, y la otra pasa a ser básicamente la escoria. ¿Ya? Eso es un tema también muy importante a considerar. Y hay muchas plantas concentradoras que cuando hacen todo el proceso para la obtención de concentrado de cobre, dentro de los materiales que van colocando, también algunas agregan escorias, ¿ya? En las fundiciones, para la carga fundente, también se agrega escoria. Razón motivo para producir quizás un reciclaje, ¿ya? Y también quizás poder obtener algún beneficio extra o que no se obtuvo en su momento para tal motivo. Bueno, de este modo se obtienen metales como en forma impura, con contenidos altos de metales. O sea, una cosa es tener una roca con cobre y otra cosa es tener un cobre blister. Tenemos acá prácticamente un 99,2% de pureza. Un subproducto importante de este proceso de ácido sulfúrico obtenido a través de la captación de los gases y transformación en forma líquida. Bueno, en la práctica se capta SO2, anhidro sulfuroso, el cual pasa después a un proceso con ozono que pasa a SO3, anhidro sulfúrico, y luego esto se combina con agua. ¿Para qué? Para la obtención de ácido, ¿ya? Este mismo ácido es que también se vende por ejemplo, a una planta lixiviadora, ya para poder hacer todo el proceso de obtención de cobre. O sea, muchos residuos o elementos pasan de un proceso a otro. Ya, chiquillos, nos queda la última colita de materia, que lo vamos a ver a la tarde, ya, para junto con el taller práctico que vamos a hacer el día de hoy. Ya, chicos, para que puedan